Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre ustedes y que la Gesed, la misericordia del Eterno, la bondad del Eterno, siempre los acompañe en todos sus caminos. Estamos en Perec 20, Pasuk 29 de Matay. Y dice, y saliendo ellos de Jericó, les seguía una inmensa multitud. Y aquí dos Yehudín ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que era por causa de Yeshua para que pasaba, gritaron diciendo: Adón, ven David, ten misericordia de nosotros. Y de la multitud los reprendía para que callaran, pero ellos gritaban con más fuerza, diciendo: Adón, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose entonces Yeshua les dijo a la distancia: ¿qué anheláis que os haga? Les dicen: que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Yeshua, sobrecogido por una profunda compasión, les tocó los ojos y al instante recobraron la vista y se le unieron. Qué cosa, ¿no? Y bueno, una situación muy importante. La vista física es tan extraordinaria. Bendito sea el Eterno porque nos permite ver. Pero una situación aquí de estos dos ciegos, que cuando se les apaga la luz, cuando no pueden palpar absolutamente nada, pues nada pueden ver, es una situación grave. Incluso nuestros sabios de nuestro pueblo consideran a los ciegos pobres. A los pobres mismos, siendo pobres, los consideran en un sentido general muertos. En este sentido, los pobres y los ciegos son considerados son muertos, porque la misma condición en las cuales se vive no les permite de alguna manera que su vida puedan vivir o puedan disfrutar o puedan desarrollarse de una manera adecuada. Y por estas razones que se les considera muertos. Ahora, qué importante sería este evento de estos dos ciegos en el camino. Y es interesante porque dice que tocó sus ojos y al instante bien. Y luego se unieron a él. Eso fue interesante. Esto nos lleva a la reflexión importante de que mientras nosotros estamos ciegos, que ciertamente los tuvimos, mientras nosotros no sabemos, no conocemos, no entendemos de la verdad del Dios Altísimo, no conocemos ni entendemos la verdad que también tiene su participación y su revelación por medio de Mashiach Yeshua. Cuando nosotros no entendemos y confundíamos en el pasado al Eterno, quien es bendito, con Yeshua y a Yeshua con Adonai, esto nos causaba una gran confusión, porque de alguna manera también éramos considerados ciegos. ¿Por qué? Porque no sabíamos, no entendíamos nuestra realidad o la realidad de la creación y del Creador especialmente. Y por lo tanto esto creaba una dificultad muy grande en la vida del hombre. Y cuando nosotros nos ponemos a analizar realmente a los hombres que no conocían al Eterno verdaderamente, esto los llevó siempre a estar involucrados en situaciones equivocadas y malas. Pensamos en Bilán. Bilán fue un hombre que a pesar de que tenía revelaciones de parte del Eterno, no concibió en su mente, en su corazón realmente ese conocimiento, y aún a pesar de todo eso vivió en la ceguera que le provocaba su manera de vivir y su forma en la cual él operaba en su vida. Bueno, ¿qué decir, por ejemplo, también de Acab? ¿O qué decir de el mismo Herodes? Hombres que, sabiendo las leyes del Eterno, la Torá del Eterno,
sin embargo vivieron una vida alienada, separada de ella. Uno, permitiendo la idolatría y promoviendo hasta cierto punto. Y por el otro lado, Herodes, haciendo y cometiendo impureza, una situación de inmoralidad con la esposa de su hermano. Y esto nos habla precisamente de esta situación, de que la gente cuando realmente no camina con el Eterno, entonces se es considerada ciega, es decir, una persona que no ve la realidad, que no ve el camino y que se pierde en el camino, que se pierde en el andar, en el vivir diario. Y eso es algo que nos debe de hacer reflexionar nuestras vidas, porque la verdad es que nosotros necesitamos mucho de permanecer en el camino. Y si nosotros no vemos, si nosotros no entendemos la voluntad del Eterno en nuestras vidas, lógicamente esto puede causar una gran pérdida a nuestra alma, lo aleno. Por lo tanto, necesitamos siempre estar pensando en cuál es la voluntad del Eterno. En el caso precisamente de estos hombres ciegos, clamaron a nuestro Adón Yeshua y fueron sanados, vieron, y dice que se les unió. Esto no es cualquier cosa. Uno dijera, bueno, pues ¿se acuerdan de los 10 leprosos? De los 10 leprosos cuando fueron sanados en el camino, ¿cuántos regresaron? 2 de 10. ¿De qué nos están hablando? De que la gente es ingrata. Aun cuando se les da las sanidades, aun cuando reciben de parte del Eterno una bendición grande, la mayoría de la gente se olvida en el camino de qué o lo que el Eterno ha hecho por ellos. Esto es algo bien tremendo, porque al final del día la ingratitud es muy mal vista por el Eterno, quien es bendito. Y uno de los conflictos graves que tuvo el pueblo de Israel precisamente fue la ingratitud. Recordemos que se les dio el maná, que se les dio las aguas, que se les dio el cuidado, que se les dio la protección. Ellos vivían en una situación de invernadero, por decirlo así. El Eterno les cuidaba del sol, de todas las situaciones físicas para que ellos estuvieran bien. Incluso la nube de gloria que iba delante de ellos iba emparejando el terreno, dice el Talmud, dice la Mishnah, y incluso exterminando todo animal que pudiera causarles daño al pueblo. Qué cosa tan extraordinaria, qué cuidado tan extraordinario. Y esto pues ellos no lo veían, pero esto es lo que pasaba, y esto es lo que muchas veces pasa en nuestra vida también, porque no lo vemos, porque no vemos precisamente la bondad y la misericordia del Eterno. Y tenemos que cuidar nuestra vida de no ser ingratos, como aquellos leprosos que ya no regresaron. Qué bueno que estos hombres ciegos, al ver, se unieron a Yeshua, a la multitud que lo seguía. Qué bueno, porque al final del día eso es lo que se espera, que cuando nosotros nos damos cuenta de la verdad, cuando nosotros vemos la realidad, nosotros sigamos a Hashem y desde luego a su enviado, Yeshua. Eso es una situación muy importante en nuestra vida y toca precisamente una de las cosas, una de las virtudes que debe haber en nuestro corazón. Y esa virtud de nuestro corazón debe de ser el agradecimiento, la lealtad también, la fidelidad. Eso es algo que debe tocar nuestros corazones para vivir de una manera adecuada. Eso es algo que uno debe pensar incluso en el caminar y andar de la vida. Cuando se es despertada la gratitud, la fidelidad y la lealtad, es algo extraordinario en la vida, porque es una vestidura del alma. Y consecuentemente esto nos va a permitir encaminarnos verdaderamente en el servicio del Eterno y agradarle, porque al final del día, qué hombre que es misericordioso con su prójimo, con el mundo, con el medio donde el Eterno le ha puesto y en las circunstancias que le pone. Qué hombre que siendo bondadoso, que siendo misericordioso, que teniendo esa sensibilidad ya en su vida, puede actuar mal
desde luego que siempre va a haber ese freno natural y ese deseo natural también de bienestar para los que están en su entorno. Y eso es algo bien importante y bien bonito, porque al final es algo que el Eterno nos ha dado, y que por los días y las circunstancias del pecado se encalleció nuestra alma y nos volvimos insensibles a la gente, a las necesidades de otros, y solamente nos importábamos nosotros mismos, y en muchos casos ni siquiera nosotros. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación extraordinaria en nuestra vida, y esta situación extraordinaria es esas cosas que el Eterno produce en nuestra vida cuando nosotros conocemos y entendemos la verdad. En el caso de esos dos hombres, indudablemente que se vio esta reacción importante desde un principio. Algunos tendrán que batallar en su alma, como dicen nuestros sabios. Muchos tendrán que batallar mucho para lograr mantener la fidelidad y la lealtad al Eterno. Y cierto, esto es importante, pero se puede y se mantiene siempre cuando nosotros queremos luchar, porque esto es justo que nosotros seamos fieles y leales al Eterno. Y esto es algo que nosotros debemos buscar siempre en nuestra vida para mostrar nuestro cariño, nuestro amor al Eterno, quien es bendito, y sobre todo nuestro apego al Eterno. ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos en el mundo? ¿A quién tenemos? A Hashem, nada más ni nada menos. Está escrito: aunque mi padre y mi madre me negaran, Hashem me recibirá. Baruch Hu, Baruch Shemo. ¡Ay, qué cosa tan extraordinaria! Entonces, a Hashem lo tenemos, y eso es algo tremendo en nuestra vida y algo que nunca nos debe olvidar, y por lo tanto tenemos que vivir con esa lealtad. Él nos cuida, Él nos protege, pero ni siquiera nos exige la lealtad y la fidelidad. ¿Por qué? Porque eso tiene que nacer de ti. Que tengas un magnífico día y un día de Shabbat extraordinario. Shalom, shalom.